En el siguiente video haremos una fundamentación de la investigación científica a través de su lógica. En esta diapositiva se aprecia la lógica del proceso de la investigación, desde que se concibe la idea para determinar el problema de la investigación que vamos a resolver, el marco teórico para poder desarrollar el diseño metodológico, determinando el tipo de investigación, la hipótesis o pregunta, la selección del diseño, selección de la muestra, para recoger datos, para hacer su análisis, para presentar los resultados. Hasta acá es la parte estadística, para determinar si el problema existe o no, y de ahí entonces se hace el aporte ya sea teórico o práctico de nuestra investigación como solución al problema científico. Comenzamos concibiendo la idea, delimitando el tema. ¿Cómo hacemos esto? A través de las experiencias individuales, de la lectura de materiales, de los libros, de las revistas, de tesis, de observaciones de hechos, de creencias, pensamientos, de la actividad práctico transformadora del hombre. Este es el día a día. Esto es en el trabajo, en el contexto en el cual nos desarrollamos. De ahí es que nosotros partimos concibiendo la idea, delimitando el tema que vamos a investigar. Comenzamos caracterizando la situación problemática. Es el punto de partida. Se determinan los atributos peculiares del problema, elementos históricos, contradicciones externas, y de esta caracterización de la situación problemática buscamos cuáles son las manifestaciones de este problema que nosotros queremos declarar. Estas manifestaciones son insuficientes, se muestran a través de evidencia, solo se enuncian, no se explican. Esto es importante. Muchas veces enunciamos la manifestación y queremos dar respuestas del por qué. Eso no debe hacerse, porque si estamos planteando una problemática, hasta ese momento es el problema, no hay solución. Estas manifestaciones deben ser afines al problema que nosotros queremos formular. El problema se puede expresar en forma de pregunta o expresado una insuficiencia. Debe ser objetivo, específico, debe tener una contrastabilidad empírica. De ahí entonces se determina el problema. Luego de determinar el problema, se determina cuáles son las posibles causas que originan el mismo. Se aplican instrumentos, apuntan a la necesidad de transformar el proceso, es decir, y ese proceso no es más que el objeto de la investigación. De este diagnóstico causal sale el objeto de la investigación. Es decir, todas estas causas apuntan al proceso en el cual se da el problema. En esta diapositiva se observa claramente cómo el problema se da dentro de un objeto de la investigación, es decir, dentro de un proceso. Es el proceso donde se manifiesta el problema, se transforma para dar solución, delimita el área del saber, delimita la investigación conceptual, sirve de guía. Para nosotros resolver ese problema que se da dentro del objeto de la investigación, o sea, dentro de un proceso, nos trazamos el objetivo. El objetivo no es más que la aspiración, el propósito, el para qué se desarrolla la investigación. Expresa cómo se transforma el objeto y se soluciona el problema. Con el objetivo sale el campo de la investigación. El campo es la parte del objeto con que interactúa directamente el investigador. Es decir, objeto y campo se nos convierten en el marco teórico y el problema en el problema. El problema se justifica. Se aplican instrumentos para poderlo justificar. Ahora, el objeto de la investigación o proceso de la investigación puede verse de 4 formas diferentes. Cuando el proceso no existe, el campo de la investigación, que es la parte del objeto con que interactúa directamente el investigador, se diseña. Cuando ese proceso tiene alguna insuficiencia, se dinamiza, pero también ese proceso se puede gestionar
o se puede evaluar. Es decir, un mismo objeto de estudio se puede trabajar de diferentes campos de acción. Esto es importante que lo conozcan porque, es decir, el campo de la investigación es la parte con que el investigador interactúa con el objeto de la investigación. Esto, después de determinar objeto y campo, son categorías importantes. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda al desarrollo del marco teórico. Se construye a partir de los antecedentes históricos, antecedentes conceptuales, antecedentes referenciales y contextuales del objeto y el campo. Se realiza también un análisis tendencial a través de indicadores de análisis donde se fijan etapas cronológicas. Es decir, desde cuándo surge ese proceso hasta la época actual, para ver en la época actual cuáles aún son las insuficiencias que nos permiten a nosotros llevar o hacer un aporte de nuestra investigación. Aquí se aplica el método histórico-lógico. Otra parte importante en el proceso de la investigación es el diseño metodológico, para lo cual se debe concebir el tipo de investigación, visualizar el alcance que tendrá la investigación en términos de conocimiento. Por ejemplo, según el objetivo de la investigación, esta puede ser pura o teórica, puede ser aplicada. Ahí ustedes pueden apreciar cuando una es pura y cuando una es aplicada. Por la profundización con el objeto de estudio, estas pueden ser exploratorias, donde no se parte de teorías detalladas, se trata de un primer acercamiento. Pueden ser descriptivas, donde se establece una descripción lo más completa posible de un fenómeno, no busca causas ni consecuencias. O puede ser explicativa, que intenta determinar las causas y consecuencias, busca el qué y el por qué. Algo importante es por el tipo de dato empleado, puede ser cualitativa, cuantitativa, cual y cuantitativa o sociocrítica, según el dato empleado. Por lo general, nosotros trabajamos la cual y cuantitativa o la mixta, ya que se analizan, es un análisis de la realidad a través de diferentes procedimientos basados en la medición, a los cuales se le hacen análisis de datos y estos datos se cualifican para poder tener una discusión de los mismos. Por el grado de manipulación de las variables, puede ser experimental, cuasi experimental o no experimental. Por el tipo de inferencia puede ser deductivo, inductivo o hipotético deductivo. Y por el periodo temporal en que se realiza puede ser longitudinal si ésta se realiza dándole un seguimiento a unos mismos sujetos o procesos a lo largo de un periodo concreto. O transversal cuando se hace una comparación de determinadas características en diferentes sujetos en un momento concreto. Otro aspecto importante es la hipótesis. Es una solución provisional para solucionar el problema. Esta será verificada. Se expresa en forma de enunciado afirmativo. La hipótesis, de acuerdo al grado de elaboración, puede ser de suposición, de trabajo o hipótesis científica. Por lo general, en el caso nuestro, trabajamos la hipótesis científica. Ahora, los pasos o elementos que componen la hipótesis, están las unidades de análisis, que no son más que las personas o análisis o personas o actividades sobre las que versa la investigación. Las variables, que pueden ser o son características de las unidades de análisis, y los términos lógicos, que son conexiones que relacionan las unidades de análisis con las variables. Los tipos de hipótesis, como habíamos visto, pueden ser descriptivas, correlacionales, explicativas, nulas o alternativas. Estos son de investigación. Y está la hipótesis estadística, que traduce la hipótesis en términos estadísticos. Según el tipo de diseño, se pueden realizar diseños experimentales o no experimentales. Es decir, dentro de los experimentales está el preexperimento, el experimento puro o el cuasi experimento. Y dentro de los no experimentales está
el transversal, donde no se manipulan las variables, solo las observa, el exploratorio, que es una exploración inicial, el descriptivo, donde se hace descripción, el correlacional causal, donde se describen relaciones, el longitudinal, donde no se manipula variables, solo las observa, puede ser de tendencia, de evolución de grupo o de panel. Es decir, son dos grupos, los experimentales o los no experimentales. Otro aspecto importante dentro del proceso de investigación y del diseño metodológico es la selección de la muestra. Esta parte de la población de la cual se recogen datos contienen teóricamente las mismas características que desean investigar en la población. Se usan por economía de tiempo y de recursos, y estas pueden ser probabilísticas o no probabilísticas o probabilísticas. Y dentro de las probabilísticas, la simple, la estratificada o por racimo. Luego se pasa a la recolección de datos. Los datos se recogen a partir de las muestras seleccionadas a través de instrumentos. Para eso es necesario determinar qué técnica vamos a utilizar y qué instrumento vamos a aplicar. Estos se basan en la fuente primaria y en fuentes secundarias. Después de nosotros recolectar los datos y procesarlos estadísticamente, hacemos un análisis de los mismos. Estos resultados se usan para comprobar el grado de validez de la hipótesis. Los datos se analizan con métodos estadísticos, son productos de mediciones y se representan con números. Luego de ya analizar y haber hecho una discusión de los datos, estos se presentan y se pueden presentar de diferentes formas, a través de puede ser un libro, un artículo, un documento técnico o una tesis de grado. Como pueden apreciar, esta es la lógica del proceso de investigación. Por acá, por esta diapositiva, comenzamos. Ahora aquí la podemos ver ya después de esta explicación de la siguiente forma. La idea ayuda a identificar el problema, el cual conduce al marco teórico. Este permite visualizar el tipo de investigación, de donde se procede a la hipótesis o pregunta científica. Para validarla corresponde la selección del diseño. Se ayuda a definir la muestra de la cual se recogen datos, se preparan para su análisis y se concluye presentando los resultados. Esta es la lógica del proceso de investigación y la fundamentación de la misma. Esperamos que les sea de ayuda para poder definir las categorías de la investigación y con ello poder realizar la investigación y terminar con el informe de la investigación. Muchas gracias.